Buenos días, bienvenidos a la conferencia que desde el Instituto Berit tenemos el honor de contar con muy buenos amigos, con Javier y Teresa. Digo amigos porque colaboran con nosotros en el Instituto Berit de la Familia y cada cosa que le pedimos pues los tenemos como nuestros ángeles de la guarda. Vienen a formarnos, a prepararnos y ayudarnos a ser mejores en la educación, en la formación de nuestra familia, en la educación de nuestros hijos. Por esa razón les tenemos aquí que nos van a dar esta conferencia sobre la familia y las nuevas tecnologías. Buenos amigos, siempre dispuestos a ayudar. En este caso, Javier Castel, que va a moderar, va a darnos la charla sobre estas tecnologías. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares, pues trabaja en sistemas de información en Telefónica, es decir, está inmerso todos los días, ¿no?, en el mundo de la tecnología, los avances y lo que ocurre, ¿no? Pero estamos hablando que la educación es dentro de la familia y dentro de su experiencia de familia ambos colaboran como orientadores familiares desde el 2010. Tienen el posgrado de Matrimonio y Educación Familiar por la Universidad Internacional de Cataluña. Participan como miembros del Instituto Berit. Como siempre decimos, vienen los hijos sin manual. No es cierto, hay muchos manuales y formas de querer mejorar en esa preparación para educar a los que vienen. Y no solo no se quedan en la teoría, sino que pasan a la práctica. Son padres de 3 hijos de 15, 13 y 10 años, que a lo mejor hay que invitarles para dar otra charla de cómo sobrevivir a esas edades y con esos hijos, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en la familia y nuevas tecnologías y les concedo la palabra para que nos formen un poquito. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a todas las personas que estáis también por streaming. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, sobre todo por lo de amigos, es lo que más me ha emocionado y lo entenderemos a lo largo de la presentación también. Y para comenzar, vamos a estar atentos porque voy a proyectar un vídeo de YouTube y vamos a estar atentos a ver qué es lo que vemos, porque ahora lo intentaremos comentar. ¿Qué hemos visto? Hemos visto una familia en torno a una mesa donde estaban compartiendo comida, se estaban mirando y de repente ha emergido de abajo arriba la televisión y entonces todos los que se estaban mirando han pasado y de repente estaban todos mirando la televisión y después pues ha ido pasando el tiempo y ha aparecido el teléfono, de manera que ya no solo no se miran, sino que no hablan entre ellos. Según va pasando el tiempo, pues bueno, pues vamos viendo que aparece el ordenador, desaparece la comida cocinada y aparece la pizza, ¿no? También hemos visto que ya llega un momento en el que aparecen incluso las gafas de realidad virtual, los cascos. Vamos viendo cómo va cambiando la comunicación en esa familia, ¿no? Dentro de todo, a mí siempre me hace mucha gracia el perro que está debajo. No sé si os habéis fijado que estaba comiendo su comida tan a gusto, ¿no? Pasa el tiempo y ya pasa a tener un dispensador que le da la comida y al final terminamos por un mecano con forma de perro, que es el que hace las veces de la mascota de la familia, ¿no? Bueno, pues es como todo una parodia, pero una parodia que de alguna manera muestra el impacto que pueden tener instrumentos que son buenos, porque la tecnología y las nuevas tecnologías son buenas y nos facilitan muchas cosas, pero si no se usan de manera correcta, pues vemos un poquito el impacto que puede tener en nuestra familia, ¿no? Y cada uno
podrá ver o podrá pensar qué es lo que le gusta más para su familia, si un poquito la imagen del principio o la imagen del final, ¿no? Bien, pues para hablar de familias y de familia y nuevas tecnologías, hay una mujer que ha trabajado mucho en este tema, que es Catherine Lecuyer, que ha escrito este libro, Educar en la realidad, donde la mayoría de la presentación está sacado de este libro. También es autora del libro Educar en el asombro y es una mujer que ha reflexionado mucho y muy bien sobre este tema. Y como la mayoría de la presentación viene de su libro, pues es lo que venimos hoy a compartir con todos vosotros. Bien, pues hemos resumido un poquito la presentación en 10 puntos, donde lo que venimos a decir, el primer punto sería que no es lo mismo la fascinación que la atención sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Pues mirar, uno de los argumentos para el uso de las nuevas tecnologías en la infancia es la motivación que producen estas tecnologías para los niños en el aprendizaje. Por ejemplo, pues el uso de tablets en las aulas. Entender bien que cuando estamos hablando del uso de tablets en las aulas, lógicamente estamos hablando de enseñanza primaria y secundaria, no tiene nada que ver ni con bachillerato ni con universidad. Está centrado sobre todo en esas etapas del aprendizaje, ¿no? De la primaria y de la secundaria. Entonces se piensa que el uso de tablet va a motivar al alumno y que le va a ayudar a estudiar más y a estudiar mejor, ¿no? Pero ¿de qué motivación estamos hablando? Y entonces la autora empieza a indagar dentro de lo que es la motivación y plantea que podemos tener una motivación externa muy orientada en lo que es el conductismo, donde la persona no tiene interés en aprender por sí misma, entonces tiene que aprender en base a premios y a castigos, ¿no? Esto no se sostiene en el tiempo y al final acaba en una ley de mínimos, ¿no? Hago lo mínimo que se me exige para tener el premio o para evitar el castigo. También habla de que podemos tener una motivación interna donde una persona actúa pues para sí mismo, para mejorar como persona, para aprender, para tener esa sensación del trabajo bien hecho. Y también habla de una motivación que puede ser una motivación trascendente que está parte de la motivación interna, pero va orientada a una motivación de sentido, ¿no? Trascendere, ir más allá, va más allá de mí mismo, es una motivación que me trasciende, ¿no? Que va al sentido con el que hago las cosas. Y en base a esta motivación, lo que plantea es que las personas tenemos lo que llama un locus de control. Locus quiere decir lugar. Lugar de control desde donde van saliendo estas motivaciones. Y ese lugar de control puede ser interno o externo. El lugar de control interno pues valora el esfuerzo, la responsabilidad, porque sabe que sus acciones tienen impacto en sí mismo y en los demás. Y las personas que tienen ese lugar de control interno suelen tener motivaciones internas y trascendentes, ¿no? Y ese lugar de control también puede ser externo, que son personas que suelen tener motivaciones o motivos externos, que tienden a no asumir responsabilidades de sus acciones porque las consideran impuestas por el entorno. Echan sistemáticamente la culpa al otro y, bueno, pues lo que recomienda son más premios que castigos y que dentro de la educación, pues que los chicos tengan consecuencias de sus acciones, ¿no? Sobre todo hacer hincapié en el porqué y el para qué de las cosas, para alcanzar motivaciones internas, motivaciones trascendentes y que los jóvenes tengan ese lugar de control interno desde donde toman decisiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la pantalla para el niño
O sea, el niño en el juego no es más que un periférico. Es un periférico del ordenador donde cuando le dicen cuál es el color rojo, si le da al rojo, pues entonces aplaude, muchos tal, da igual que lo esté haciendo un niño de 2 años o que lo esté haciendo yo. Finalmente, quien lleva el aprendizaje y quien lleva toda la lógica y quien desarrolla todo es el programa. El niño no es el que está controlando ni el juego ni su aprendizaje. Va llevado por un programa donde el niño no es el protagonista del aprendizaje. Es un simple periférico del ordenador que en función de las cosas que haga, el programa se comporta de una forma o de otra. Bien, la segunda idea que nos transmite la autora es que la verdadera atención nace en contacto con la realidad. El niño aprende de la realidad, no aprende de lo virtual, necesita lo real para aprender. A ver, mirar, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Nadie le compra una tablet o un smartphone a su hijo pensando que le va a hacer mal. Y siempre lo hacemos por motivos nobles, ¿no? Así podrá estar comunicado, no perderá el tren tecnológico, porque queremos que nuestros hijos estén a la última en tecnología, serán innovadores si están con la tecnología. Cuanto antes entren, antes podré enseñarles a usarlo bien, que no sean el bicho raro de la clase, porque todos lo tienen, entonces no queremos que sean el bicho raro de la clase. En España, un 24% de los chavales a los 10 años tienen teléfono móvil, a los 12 años un 64%, por lo tanto se puede considerar que a los 12 años puede ser la edad de penetración, y a los 12 años ya un 90% navega ampliamente por Internet. ¿Cuál es el detonante de esta compra? Pues muchas veces es una herencia, un regalo, ¿no? Antes era muchas veces o el operador, ¿no? Ahora ya no, los operadores no dan teléfonos, pero antes los operadores sí te ponen líneas adicionales o tal, y dices, mira, ya tengo una línea con esto, entonces como tengo la línea, ¿no? O mi teléfono que lo cambio, entonces mi teléfono se lo puedo pasar al niño y así ya lo tengo controlado, y cuando nos damos cuenta hemos puesto un dispositivo con un acceso completo a Internet y dice, y lo estará usando bien, lo estará usando mal, y entonces pensamos, bueno, pero yo miro en el explorador a ver si lo está, vamos, en el historial a ver si lo está usando bien o lo está usando mal, pero después nos da cargo de conciencia, ¿no? Mirar en el historial y dice, uy, parece como que me estoy metiendo en su intimidad, y al final no sabemos lo que pasa con ello. Bien, pues entonces lo primero que nos planteamos es que es un tren que no pueden perderse. Entonces aquí la autora cuenta que en los años 80 había un teléfono, lo digo para los más jóvenes, que era un Ericsson del tamaño de un zapato, que iba acompañado con una maleta, y que fueron los primeros teléfonos móviles, eran los teléfonos 1G, de primera generación. Después llegaron los 90, y en los 90 ya se empezó a popularizar el uso del teléfono móvil. Fue la explosión de Nokia, ¿no? Había muchísimos Nokias que fueron muy famosos. Fundamentalmente se utilizaban para llamar. Al principio se iban haciendo cada vez como más chiquititos los teléfonos, ¿no? Y eso fue en los años de los 90, la segunda generación de teléfonos móviles. En los 2000 llegó la tercera generación de teléfonos móviles, donde ya se empezó con el tema de la conexión a Internet. En esta década del 2010 estamos en la cuarta generación de teléfonos móviles, donde ya tenemos los smartphones, ¿no? Ya volvieron a hacerse grandes los teléfonos para tener pantallas,
donde pudiéramos ver las películas, los vídeos y todo el dispositivo multimedia. Y parece que para el 2020 vienen los teléfonos de quinta generación, ¿no? Y la autora plantea una pregunta, ¿no? Es decir, un niño de 5 años para coger un modelo de última generación de, no sé, ¿no?, de Apple o de Samsung, necesitó conocer y saber cómo se utilizaba el zapatófono de primera generación, el Ericsson así de grande, o no. O pensamos que un niño que coge un Samsung hoy, que no ha pasado por ninguna de las tecnologías anteriores, llega y lo utiliza sin problemas. Parece que por no haber pasado por las generaciones anteriores, no pierde el tren tecnológico. Entre otras cosas, porque la tecnología está diseñada para la obsolescencia. La obsolescencia tecnológica es la caída por desuso de un producto por la llegada de otro más reciente con tecnología más avanzada, ¿no? De repente, ¿no?, nos acordamos todos, ¿no?, la gran discusión, VHS o beta, ¿no? No sé si los más jóvenes sabéis de qué hablo, pero y después ves que cae en obsolescencia, que llega otra tecnología y la realidad es que nuestros hijos no van a perder el tren tecnológico por no usar las nuevas tecnologías ahora, porque lo más probable es que lo que usen ahora, cuando ellos tengan una edad adecuada, esté absolutamente obsoleto, porque ha venido otra tecnología que lo ha dejado obsoleto y que ha quedado absolutamente en desuso. Lo que seguramente se han perdido son unos años excepcionales, únicos e irrepetibles en su vida, en los que aprender de la realidad, en los que aprender a interpretar una mirada, en los que aprender a conocerse a sí mismos, en los que eso sí que es irrepetible y ese proceso de maduración sí se produce en la infancia. Y el tiempo para eso es irrepetible. Y los niños aprenden en contacto con la realidad, no con lo virtual, y no con algo virtual que además está programado para la obsolescencia. Por lo tanto, parece que el tren por el que pierdan el tren tecnológico no nos tenemos que preocupar, ¿no? Claro, entonces aquí tenemos la dicotomía, ¿no?, que se plantean muchos directivos de empresas de Silicon Valley, donde por una parte, como empresarios, tienen que vender más teléfonos, más tecnología, más tal, porque su obligación profesional es maximizar la rentabilidad de sus empresas y para eso tienen que vender más productos, y que por otra parte llevan a sus hijos a escuelas de élite donde no hay tecnologías en las aulas, donde se utilizan ni siquiera las pizarras tecnológicas, ¿no?, sino pizarras con tiza, donde los niños aprenden a escribir con cuadernos, etcétera, etcétera, ¿no? Es paradójico. Bien. El efecto novedad que hablábamos antes de la tablet, ¿no? Existe un efecto novedad que algunos confunden con motivación. Y claro, uno tiende a pensar que cuantos más motivos mejor, ¿no? Pues si el chico tiene una motivación interna para trabajar y para aprender y por otra parte tiene su motivo externo, que es la tablet, pues mejor. Y aquí la autora lo que plantea es que los motivos internos y externos no suman, sino que compiten entre sí. Y como ejemplo pone pues el típico caso, ¿no?, donde cuando llega una campaña de Navidad, ¿no?, que traemos alimentos al colegio para los niños pobres o dinero para financiar algún proyecto en África, y se le explica a los niños, ¿no?, pues traer dinero para financiar porque vamos a ayudar a unos niños a montar una escuela y tal. Y de repente se les dice, y la clase que más recaude le regalamos un balón. Y entonces, claro, uno se empieza a plantear, cuanto más motivos mejor. Al niño, ¿qué le está motivando? Ayudar. El ayudar a otros niños que verdaderamente necesitan su ayuda está fomentando su generosidad
o lo que estamos fomentando es el tener el balón para la clase. Esos motivos no suman entre sí, compiten entre sí. Y compiten tan entre sí como que pues bueno, ¿no? en la estética y todos los grandes santos, uno de los temas que plantean siempre es la pureza de intención. Es mirar mis acciones verdaderamente desde dónde están motivadas, ¿no? Entonces, no suman. Los motivos internos y externos no suman. Y como decía antes, ¿no? que en esas aplicaciones digitales el niño va dirigido por un programa donde la diversión se asocia a una recompensa, ¿no? En todos esos programas siempre hay millones de puntos, millones de tal, de repente aparecen siempre un montón de premios y siempre aparece algo y todo es muy rápido y todo es muy estimulante y todo es muy excitante porque todo pasa muy deprisa. Pero para todo eso el niño es un periférico. No es lo mismo, no tiene nada que ver con lo que pueda ser aprender de un profesor, ¿no? Además de todo lo que supone los riesgos de sustituir el cuaderno por tabletas, ¿no? A la hora de lo que es el aprender a escribir, el interiorizar conocimientos, etcétera, etcétera. Como decía, estoy hablando de unas etapas de primaria, ¿vale? Tampoco tenemos que olvidar que todo el tema de tecnología, pues muchas veces se meten por motivos comerciales, ¿no? Pues de algún momento en el centro educativo llega alguien que les plantea, pues mire, si ustedes proponen poner determinados contenidos en las aulas, pues a lo mejor renovamos el aula de informática, ¿no? Entonces, bueno, eso no siempre está. De hecho, en 1996, Steve Jobs, que es el fundador de Apple, hay incluso una película, ¿no? con su vida, que es bastante curiosa, decía, en palabras textuales, había llegado a pensar que la tecnología podía ayudar en la educación. Probablemente haya encabezado esa creencia. Soy uno de los que más equipamientos tecnológicos ha regalado a colegios en todo el planeta. Pero llegué a la conclusión inevitable de que lo que no funciona con la educación no se arregla con tecnología. Los precedentes históricos nos enseñan que podemos convertirnos en seres humanos asombrosos sin tecnología. Y también nos dice que podemos convertirnos en seres humanos poco interesantes a través de la tecnología. Es un poquito esta dicotomía, ¿no?, que hablaba antes, de gente que como profesionales venden unos productos para maximizar resultados, pero que después con sus hijos, Steve Jobs no dejaba a su hijo utilizar el iPad, por ejemplo, ¿no? Resulta bastante paradójico. Y es eso, las personas necesitamos aprender en clave de realidad, los niños necesitan experiencias concretas para comprender el mundo y para comprenderse a sí mismos, ¿no? ¿Quién nos recuerda, ¿no?, ese momento mágico, ¿no?, de nuestros hijos cuando eran pequeños, iban así gateando por el salón, de repente se acercan al jarrón chino y hacen así, ¿no?, y simplemente le tienes que decir así, ¿no?, con una sonrisa, que no, en el fondo, ¿qué está buscando? Lo único que está buscando es información, saber qué es lo que tiene que hacer. Y esa información el niño la toma del adulto de referencia. Nunca la va a tomar de un entorno digital. Y claro, cuando ya los niños son mayores, si el niño no tiene ese apego con ese adulto de referencia y ese sentido de identidad, y esas habilidades que se adquieren online en relación a su identidad personal, pues a veces lo que termina pasando es que termina reproduciendo o haciendo suyo el comportamiento del personaje de su serie favorita, o ante una agresión, pues reacciona como reacciona ante una agresión la persona de determinado videojuego, porque no tiene enraizado todo eso en su interior. Los adolescentes necesitan sentirse estimulados, pues porque es lo propio de la edad,
y sobre todo en los juegos todo sucede tremendamente rápido, ¿no? Y es muy sencillo que busquen ese estímulo a través de las pantallas y a través de la realidad online. El riesgo que tiene eso es que genere déficit en habilidades sociales. No sé, no es lo mismo conectarse en modo wifi que conectar una mirada. No es lo mismo, pues eso, la cantidad de likes que hay que hablar con alguien, que tener contacto, que, bueno, pues todo lo que son las habilidades sociales, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de haber visto a un chaval que es capaz de decir cualquier cosa a través de las redes sociales, pero que después que se encuentra una chica en la calle no es capaz de mirarle a los ojos, ¿no? Porque finalmente Facebook e Instagram no son un reflejo de la realidad. Detrás de un muro o detrás de un Instagram donde vemos unas fotos y vemos un postureo, hay una persona que tiene unos sentimientos, que tiene unas ambiciones, que tiene unos deseos, que es mucho más que eso que estamos viendo ahí. Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, dijo en un momento que la privacidad es una cuestión obsoleta, ¿no? Y el tema de la privacidad también es un tema importante ahora con las nuevas tecnologías. Mirad, cuenta la autora en el libro de una madre que tuvo un parto complicado y en el momento después del parto se llevaron a su hija a la incubadora sin ni siquiera poder abrazarla, y pasadas unas 7, 8 horas llegó su hija mayor con 17 años, donde le enseñó su Facebook y le enseñó una foto de su hija que había publicado en Facebook. Entonces la madre le explicó que a ella no le había gustado porque ella ni siquiera había podido abrazar a su hija en brazos y ya todo el mundo había visto a su hija y ella no había podido ni siquiera darle un abrazo, que era un momento íntimo de familia donde ella necesitaba estar con su hija, no podía estar con su hija y sin embargo todo el mundo la podía ver a través de Facebook, ¿no? Incluso después de explicárselo, su hija no entendía por qué su madre estaba molesta. Es decir, hay un cambio, ¿no?, en todo lo que es el sentido de intimidad que está provocando todo lo que son las redes sociales. Bien, pues vamos a ir avanzando. Pues de repente la autora nos presenta esta imagen que seguro que todos reconocéis, el mito de la caverna de Platón, que explicó pues Platón en su obra La República, donde así de manera rápida lo que nos venía a plantear es: imaginen que hay unas personas que están aquí detrás del muro, sentadas, atadas de pies y cabeza, que solo pueden mirar hacia el frente. Imaginen también que hay un fuego, que lógicamente el fuego emana luz, y entre el fuego y las personas hay otro grupo de personas que mueven unos objetos, incluso ellos mismos se mueven, ¿no? Las personas que están encadenadas no se ven entre sí, pero sí hablan, ¿no? Y ven los objetos que ellos tienen por reales y los nombran y comentan entre sí lo que son esos objetos, ¿no? Y entonces plantea Platón: imaginen que uno de ellos consigue soltarse las cadenas y girarse hacia atrás. ¿Qué pasaría con él? Pues quedaría deslumbrado por el fuego, y ciertamente esos objetos que antes veía con cierta nitidez como sombras, pues no sería capaz de verlos porque estaría deslumbrado por el fuego.
Y después plantea, imaginen que consigue salir de la cueva y que consigue salir aquí arriba. ¿Qué pasaría con él? Pues ciertamente la luz del sol le cegaría y sería incapaz de mirar nada. Primero lo miraría a través de sombras, ¿no? Pues una persona vería más fácil la sombra de esa persona en el suelo o el reflejo en el agua que la propia persona, pero con el tiempo sus ojos se irían acostumbrando a la luz y poco a poco sería capaz de mirar a las personas, más tarde la luna y las estrellas, y finalmente podría llegar a mirar directamente el sol, ¿no? Y contemplar las cosas en todo su esplendor, ¿no? Real. ¿Y qué pasaría si esa persona de repente se acordara de sus compañeros y bajara a contarles, ¿no? Lo primero que les pasaría es que al entrar en la cueva de nuevo volvería a quedar cegado por la oscuridad y seguiría sin ver claro, y cuando llegara a contarles a sus compañeros que lo que están viendo no son más que sombras de unos objetos reales, seguramente pues se reirían de él, ¿no? Dirían, pero ¿qué me estás contando, no? Si esto que vemos aquí es lo más real del mundo, ¿no? Platón se asombraría en la actualidad de este escrito hace 25 siglos, que sirve también como parodia para ilustrar esta dicotomía que existe entre el mundo virtual y el mundo real, ¿no? Como decíamos antes, detrás de cada perfil de Facebook hay mucho más de lo que se ve. ¿Y cuántos de nuestros hijos han visto un caballo, por ejemplo, ¿no? en una tableta, pero no han visto un caballo real, ¿no? Entonces, a veces nuestros hijos no saben si el caballo que están viendo es así de alto o es así de alto, porque eso en la tableta no somos capaces de distinguirlo. Pero ciertamente tampoco sabe exactamente cómo huele, ni el brío, la fuerza que hace cuando se mueve, ¿no? En el fondo, lo que está viendo en la tableta lo está viendo con muchas menos dimensiones y no es comparable con la experiencia de estar en una cuadra con un caballo real, ¿no? Es la diferencia entre lo virtual y lo real. Bien. Después la autora plantea también que sin sentido no hay atención. Y aquí nos dice que la atención no es un puro acto de voluntad. Ciertamente tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, no le prestamos atención, ¿no? Nadie coge un libro y lo empieza a leer por la última página y lo va leyendo de la última página a la primera, porque no tiene sentido, porque no lo soporta, ¿no? Entonces, la atención parte del sentido, ¿no? Y aquí plantea una metáfora muy curiosa. Y lo que nos viene a decir es como que la atención es el portero de una discoteca. Y la memoria de trabajo es la discoteca. La memoria de trabajo es uno de los parámetros que se ha considerado como más importantes para medir, ¿no?, la capacidad de una persona o de un chico, ¿no? Pero esa memoria de trabajo es limitada, no es ilimitada. Y claro, la atención es el portero. Entonces, el portero resulta que es muy importante, porque ¿qué pasa si a esa memoria de trabajo empiezan a entrar montones de imágenes y montones de informaciones de una manera desordenada y sin criterio? Pues que la discoteca se colapsa y no funciona, ¿no? ¿O qué ocurre si en esa memoria de trabajo resulta que lo que nos dedicamos a meter son cosas que no nos construye como personas? Pues que nos hace daño, ¿no? Entonces, es muy importante el educar bien la atención. ¿Y cómo educamos la atención? Identificando los motivos que tiene que tener para dejar o no pasar esa información a la memoria de trabajo. Y entonces
de alguna manera destaca que tenemos que enseñar a los jóvenes a identificar lo que atrae. Y lo que atrae es la belleza, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Por lo tanto, en la medida en la que seamos capaces de educar la sensibilidad de los chavales, somos capaces de ir educando a ese portero que lo que irá metiendo dentro de la memoria de trabajo serán cosas relevantes y que les ayudarán a crecer. En la infancia el juego desestructurado es clave. Todos lo sabemos, pero es importante tenerlo en cuenta justo en este momento, porque a veces tendemos a verlo como una pérdida de tiempo. Pero ese juego desestructurado fomenta el lugar de control interno del que hablábamos antes. Y ese tiempo que pasa, ¿no?, construyendo la torre y que la torre se cae y que después la vuelven a construir, etcétera, etcétera, fomenta esa resistencia a la frustración, ¿no? Entonces, bueno, pues ese juego desestructurado de la infancia, la autora lo destaca como muy importante. Después nos habla entre la relación entre la atención y el esfuerzo. Y es que antes de entrar en el mundo digital es importante que los chicos desarrollen la fuerza de voluntad. Si no desarrollan la fuerza de voluntad, llega a decir que es muy difícil que aguanten leer un libro. ¿Por qué? Porque en el mundo digital todo es inmediato, todo es rápido, todo sucede ya, todo lo tenemos a un clic. Y entonces, cuando estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, ¿quién es capaz de leerse 30 páginas para que en la página 31 empiece a tener sentido lo que pasaba en la página 5? Es muy difícil. Estábamos aquí. Y es que, claro, la vida es lenta, ¿no? La vida es tremendamente lenta. Y el mundo digital, al ser tan rápido, hace que los chavales no sean capaces de apreciar las cosas lentas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de un famoso pianista al que al final de un concierto se le acercó una señora y le dijo: mire, yo daría la vida por tocar el piano como usted lo hace. Y el pianista le contestó: señora, es que yo le he dado. Bueno, pues eso choca mucho con lo que es la inmediatez, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la definición de adolescente es que es una persona con grandes deseos, con un grandísimo corazón y con una voluntad así de chiquitita. Eso metido en el mundo online, donde toda la satisfacción es inmediata y genera esa dificultad de retrasar una gratificación, pues hace difícil que el adolescente pueda desarrollar otras cosas, porque como me atrae mucho, me quedo muy pegado a ello y dejo de hacer otras cosas. Es muy difícil que me plantee hacer algo que pueda tener una gratificación, como aprender a tocar un instrumento, como decíamos, que lleva esfuerzo, que lleva tiempo y cuya gratificación no es inmediata, porque en el mundo online toda la gratificación es inmediata, ¿no? En este sentido, el padre Morales decía: los sacrificios o renuncias voluntarias ayudarán al joven a fortalecer su voluntad, incluso a unirle más a Dios. Solo si renuncias prestas verdadera atención a lo que quieres, ¿no? De alguna manera, nuestros jóvenes tienen que desarrollar en un mundo real, en un mundo offline, todas esas habilidades de comunicación, de socialización, de esperar a la gratificación, etcétera, etcétera, para después poder utilizar las tecnologías online de una manera positivas para ellos y que les traiga cuenta, ¿no?
porque finalmente en nuestra vida tenemos que ser capaces de podar lo que no es esencial para prestar atención a lo importante. Bien, y después la autora nos dice la multitarea como principal enemigo de la atención. Y es que no podemos hacer dos cosas que requieran atención a la vez o que requieran procesar información. Por ejemplo, podemos caminar y mascar chicle si ya sabemos andar y no es la primera vez que comemos chicle. Somos capaces de hacerlo a la vez, porque no requieren atención y no requieren procesar información. Pero imaginemos una escena. Estoy contestando correos electrónicos en el ordenador, a la vez que estoy viendo la televisión, a la vez que estoy oyendo la radio, a la vez que estoy cenando y a la vez que estoy hablando con mi hija. Ciertamente no puedo hacer todas esas cosas a la vez. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues estoy escribiendo el correo y estoy centrado en el correo, lo otro no lo estoy atendiendo, pero de repente oigo una palabra en la televisión, entonces desenfoco del correo y me enfoco en la televisión. Y de repente, cuando estoy escuchando la noticia, en medio de la noticia oigo ¡gol! Y por la radio desenfoco de la televisión y me conecto a la radio a ver qué es lo que ha pasado en el partido. Y de repente mi hija me dice que se te quema la comida y desenfoco de la radio. Entonces, en el fondo lo que ocurre es que en la multitarea oscilamos la atención. Continuamente estamos enfocando y desenfocando. Y claro, lo que tendemos a pensar es que nuestros hijos, por el simple hecho de que son nativos digitales, son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y es mentira. Lo que supone es que enfocan y desenfocan mucho la atención. Y eso tiene un impacto a nivel cognitivo. Los estudios de educación indican que un chaval de 11 años hoy tiene una capacidad cognitiva similar a la que tenía un chico de 9 años hace 30 años. Y algo tendrá que ver todo este uso de pantallas y de nuevas tecnologías en este cambio. Porque finalmente la factura de la multitarea es que cometemos más errores y que, lo más importante, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, porque enfocamos, desenfocamos, no estamos centrados en la actividad que estamos. Por lo tanto, la multitarea la presenta la autora como la principal enemiga de la atención. Después nos habla de los neuromitos. Los neuromitos, como segundo enemigo, por neuromitos entiende estas frases que se dicen y que van calando de manera social, ¿no? Por ejemplo, que en la educación todo se juega de los 0 a los 3 años. Pasados los 3 años no hay mucho que hacer, ¿no? O que solo utilizamos un 10% del cerebro. Bien, pues dentro del que todo se juega de 0 a 3 años, lo que nos lleva muchas veces son marcas comerciales que lo que quieren es vender o desarrollar, ¿no?, la industria, una serie para vender sus productos, pues van creando toda esta serie de neuromitos, pues eso, fundamentalmente con fines comerciales, ¿no? Pero la realidad es que la Asociación Americana de Pediatría recomienda que de 0 a 2 años los niños no vean ningún tipo de pantalla, porque el niño lo que necesita es interpretar la realidad, y interpretar la realidad quien le ayuda es su cuidador principal, ¿no? Es un poquito lo que decíamos antes del niño que se acerca al jarrón chino, ¿no? Tiene que ver la realidad y tiene que ser capaz de interpretarla. Por ejemplo,
cuando vamos a imaginar una situación en un aula de un parvulario, de repente entra un hombre a arreglar una bombilla, se sube a la escalera, se le cae el martillo al suelo y suelta cualquier tipo de palabrota. Los niños inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Mirar a su maestra. Y en función de cómo reaccione la maestra, será exactamente igual como que esos niños, cuando lleguen a casa, le contarán la historia a sus padres, diciendo, pues entró uno en clase, se subió a una escalera, se le cayó el martillo, dijo una palabrota y, en función de si la maestra se asustó, se enfadó, etcétera, etcétera, porque lo que están aprendiendo los niños de la maestra es a aprender a interpretar esa realidad que les está sucediendo. Y claro, estos neuromitos, pues su divulgación es tremendamente fácil y ciertamente una verdad sin interés siempre puede sustituirse por una mentira apasionante, ¿no? Pues el decir, todo se juega de 0 a 3 años, entonces hay que empezar a ponerles música, hay que empezar a poner tal, hay que ponerles pantallas con juegos educativos para que desarrollen. Bueno. Después la autora nos viene a hablar de que sin atención no hay aprendizaje, ¿no? Esto es manifiesto, no tenemos más que mirar a Newton y la manzana, ¿no? Es la expresión más gráfica que de la atención surge el aprendizaje. Y Steve Jobs, en un artículo en el New York Times, bueno, por los que no lo sepáis, Steve Jobs, su padre era carpintero, él empezó a montar y desmontar dispositivos tecnológicos en un garaje, radios, etcétera, etcétera, junto con 2 amigos que fueron importantes para lo que fue el desarrollo del primer Mac. Y entonces Steve Jobs decía que era muy importante trabajar detrás de las pantallas, no delante, porque detrás de las pantallas es donde verdaderamente era creativo y donde verdaderamente era innovador. Y entonces, en el 96, en una entrevista decía, la gente reflexiona menos de lo que lo hacía antes. Este cambio se debe principalmente a las pantallas. Y después, en consonancia con lo que comentábamos antes, Steve Jobs también decía, innovar es decir no a 1000 cosas. Que los adolescentes no se conviertan en enamorados de la irrelevancia, perdiendo el tiempo con tecnologías que están programadas para la obsolescencia. Aquí lo que está planteando muchas veces es el coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad de los adolescentes que pasan tiempo con tecnología que les lleva un montón de horas y el coste de oportunidad de lo que podrían haber hecho en todo ese tiempo, ¿no? Si hubieran dedicado a tocar la guitarra, a jugar al fútbol, a lo que fuera, ¿no? La mitad del tiempo que se pasan con el FIFA 19, pues posiblemente sabrían tocar un instrumento, serían buenos deportistas, tendrían un grupo de amigos con su equipo de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la crisis educativa es una crisis de atención. De los estudios del informe PISA en España, se dice que la atención de los chicos de 15 años, la atención sostenida, cae hasta los 15 minutos. Es decir, a partir de los 15 minutos la atención empieza a caer. Y es que la realidad aburre, porque es muy lenta. Pero las relaciones personales y las cosas que realmente valen en la vida, pues muchas veces también son lentas, ¿no? Bien, prestar atención con nuestros hijos. Como hemos dicho, nuestros hijos miran y prestan atención a lo que mira el cuidador principal.
En el fondo, muchas veces los niños cuando son pequeños reproducen nuestro patrón de atención. Bien, y ese apego y ese vínculo de confianza de una relación interpersonal rica con su cuidador principal van fomentando una identidad dentro del niño, de manera que padres con historias biográficas coherentes favorecen a que ese niño tenga ese sentido de identidad y le ayudan a desarrollar todo lo que son sus habilidades sociales. Y cuando no hay estas experiencias interpersonales verdaderas, muchas veces lo que hay es un déficit de humanidad, que es el otro riesgo, ¿no? Finalmente, un amigo nunca te pregunta por cuántos likes tienes en las fotos que has subido, por cosas de estas, ¿no? Un amigo por lo que te pregunta es por el estado de tu alma. Entonces, pues estamos hablando de otras cosas, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, en un mundo offline desarrollar todo lo que es la humanidad y las relaciones interpersonales. Y finalmente, prestar atención a nuestros hijos. Pablo de Ors, lo cita la autora en el libro, dice: la mayor miseria del hombre es su dispersión, ¿no? Nos acordamos, ¿no?, del ordenador, la radio, la tele. Dispersos estamos en muchas partes y en ninguna. Y así es como empezamos por no encontrarnos y como terminamos por no saber ni quiénes somos. ¿Y qué es lo contrario de la dispersión? Lo contrario de la dispersión es la atención, que es de lo que nos ha estado hablando la autora todo el rato. ¿Y qué es lo que nos atrae? Pues nos atrae la belleza y el esplendor de la realidad. Si a nosotros mismos nos cuesta no oscilar la atención, ¿no? ¿Cuántas veces, no? A lo mejor estamos en la cocina y llega alguno de nuestros hijos y nos dice: papá, escúchame. Y dice: sí, te estoy escuchando. Y dice: no, escúchame con los ojos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros no oscilar la atención? Y finalmente, para concluir, la atención dividida no es atención. La atención es generosidad, salir de nuestro área de interés y entrar en el área de interés del otro. La atención es el barómetro del amor. Yo me siento amado cuando soy atendido. Un bebé se siente amado cuando se le cambia el pañal, etcétera, etcétera. Nuestras personas mayores se sienten atendidas cuando les vamos a ver, cuando les cuidamos, etcétera, etcétera. La atención surge del amor, ¿no? Y claro, siempre nos podemos plantear y decir: pero nosotros ya tenemos la batalla perdida con el tema este, ¿no? Ya se nos ha ido de las manos. Y yo creo que no, que siempre se puede cambiar, que nunca es tarde, que la solución pasa por dar marcha atrás y hacer todo mucho más lento. Hay momentos en los que podemos guardar las pantallas hasta que tengan madurez y nadie se ha muerto por eso. Los resultados son maravillosos porque muchos chavales reconocen que esas pantallas les esclavizan, les quitan tiempo, etcétera, etcétera, y resulta que cuando no las tienen empiezan a descubrir y empiezan a hacer otras cosas y al final nos dan las gracias. Y entonces, bueno, pues dentro de esto confío que entendáis por qué cuando me hablabas de amistad, de las cosas que verdaderamente valen la pena, pues es lo que más ilusión me ha hecho de toda tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por aclararnos un poquito más en este tema. Si hay alguno que está interesado en formular alguna cuestión, alguna pregunta relacionado con la conferencia, en lo que se animan, preguntando, en lo que
van surgiendo. Lo que suena es bonito, pero claro, la realidad muchas veces es difícil. Es decir, a lo mejor tú quieres dar esa educación sin tecnología, sin pantalla, sin tablet, pero van a estar rodeados de ellas en cualquier momento. Vas a una cena familiar y quien no tiene un teléfono, un móvil, una tableta al lado, que enseguida se la van a enseñar a los niños y tú, aunque no quieras, lo van a ver, ¿no? O la diferencia a la situación de que a veces a lo mejor prohibir algo para que no lo vean les puede causar más interés. ¿Cómo esas palabras se pueden llevar a actos o llevarlo a la realidad, el aprendizaje? Bueno, lo primero, que nada más lejos de mi intención está el demonizar la tecnología. La tecnología es maravillosa, nos ayuda a todos mucho, pero es un instrumento y en la medida en la que seamos capaces de usarlo bien, pues es más productivo, ¿no? Lo importante es entender, ir entendiendo el qué y el porqué de las cosas, ¿no? Parece que no tiene sentido en esta imagen que veíamos de la caverna, decirles, solo puedes estar mirando sombras 2 horas, ¿no? Pasadas 2 horas te quitas las cadenas y sales. Y también puede ayudar también a generar, pues eso, ¿no? Mucha fascinación, y todo el entorno social existe. Todo eso es verdad. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Centrándonos en todo lo que es lo bello, lo bueno y lo verdadero. Es decir, tenemos que buscar lo que fascina a nuestros hijos para atraer su atención y, de alguna manera, el procurar que adquieran en un mundo offline todas las actitudes y todos los valores que ellos necesitan para después poder entrar en un mundo online y desarrollarse de una manera adecuada y saber hacer un uso bueno y un uso correcto de todas estas tecnologías que son tan buenas y tan positivas, y que sepan entender que lo que están viendo es una parte o es una sombra de la realidad, que detrás de un muro hay una persona que es mucho más que lo que está viendo. Eso es un poquito la clave. Entonces, ciertamente cuando son pequeñitos es más fácil. Tenemos que procurar que los contenidos que vean sean contenidos educativos y que les ayuden a ser mejores, pero sobre todo que tengan actividades para ir desarrollando e ir adquiriendo todas esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los campamentos, ¿no? El padre Morales plantea toda su pedagogía, o mucha parte de ella, con los jóvenes en base a la experiencia de los campamentos en Gredos, que es un contacto con la naturaleza, que es un entorno privilegiado para entrar en contacto con Dios, con uno mismo y con el entorno, donde uno va aprendiendo toda esa identidad y todo lo que al final uno es, que le da esas habilidades para luego poder entrar en la tecnología y hacer un uso correcto. Y ciertamente a veces habrá que tener cuidado con la familia y decir, mire, no queremos determinados regalos en un momento determinado, tendremos que procurar no caernos del guindo, ¿no? Yo recuerdo algunos casos, pues, de algún chaval que no tenía determinados dispositivos, de sus padres que se esforzaban, el chavalito bajaba a la urbanización, en la urbanización había un amiguito que tenía un smartphone y además no hacía un uso muy adecuado de él, y después el chavalito pues terminó con cierta terapia porque estaba un pelín impactado con las cosas que le había enseñado el amiguito. Y estas cosas, bueno, pues tenemos que no caernos del guindo, y tenemos que hablar mucho con los chicos y hablar pronto. No sé si... Yo le quería hacer una pregunta muy sencilla.
¿cómo hacemos ver a nuestros hijos a 20 kilómetros por hora lo que sucede a 200? Nada más. Explícamelo mejor. O sea, el mundo es muy rápido. Sí, yo lo he explicado rápido porque es que el mundo va muy rápido y usted donde trabaja lo tiene que ver pasar a muchísimas más velocidad de la que yo lo veo pasar. Entonces, yo le puedo explicar a mis hijas en concreto una realidad que es la que yo estoy heredando de toda mi vida. Y sin ir más lejos, yo he estado tomando alguna nota y sin embargo aquí pues ha habido quien ha estado tomando notas, pero en el móvil, en la tablet, mucho más rápido que yo, porque encima yo escribo en pluma. Entonces, ¿cómo le explico yo a cualquiera de mis hijas que puede llegar a adquirir el mismo nivel de conocimiento escribiendo en pluma que escribiendo en la tablet? Cuando ellos perciben la cantidad inmensa de posibilidades muy por encima de lo que yo puedo estar haciendo en un momento determinado. Entonces, hacerles vivir una realidad que están contrastando continuamente y que en casa puede ser diferente, eso es, yo creo que requiere un esfuerzo que puede ser que alguien esté preparado para hacerlo, pero en la mayoría de personas esto es un muro imposible de franquear. Entonces, la realidad que creo que estamos viviendo en estos momentos nos supera con creces, y intentar explicar un funcionamiento, como usted muy bien ha dicho, lento, cuando la vida bate la barrera del sonido, yo, si hay alguna fórmula, estoy dispuesto a tomar nota y a ponerla en práctica, pero creo que la realidad nos está superando muy rápidamente. Muchas gracias. Pues vamos a ver, por partes. El que nuestros hijos tomen las notas más rápido que en un dispositivo que con pluma, pues es que a lo mejor el dispositivo ayuda y tiene muchas ventajas. Aquí el tema de la velocidad, no está, o sea, los dispositivos son herramientas que nos ayudan y que son buenos y que son como un ladrillo. En la medida en la que los usemos bien, pues nos van a ayudar a hacer tareas de una manera mejor y de una manera más rápida, y eso está bien. Cuando hablamos de la rapidez y de la inmediatez, de lo que estamos hablando y lo que tenemos que entender es que lo que nos configura como personas y que lo que nos hace seres humanos son otras cosas, y esas cosas tienen que madurar como madura el limonero, que decía Machado, y que por mucha tecnología que haya no vamos a ser capaces de hacer un niño con 2 mujeres en 4 meses y medio, que la maduración de las personas lleva un tiempo y que son cosas que son lentas. Entonces, cuando hablamos de la rapidez de la tecnología, es que nos acostumbramos a que todo es inmediato, y en la vida hay cosas que no lo son, y esas cosas que no lo son forman parte del aprendizaje y lo tenemos que ir aprendiendo, y tenemos que ir aprendiendo que a lo mejor un amigo en el muro no es un amigo, sino que un amigo es el que te pregunta por el estado de tu alma. Y tenemos que ser capaces de explicarles que durante años ha habido, ¿no? Decía también Steve Jobs que cambiaría toda su tecnología por pasar una tarde con Sócrates. ¿Por qué? Por el ser, por lo que era, ¿no? No por lo que tenía, o lo que usaba, o lo que podía hacer. Lo que me hace mejor persona y lo que me hace al final alguien distinto es lo que soy capaz de ser, no la tecnología que soy capaz de utilizar. Y eso es lo que tenemos que hacer y que intentar explicar a los chicos. Y el hacer las cosas más lentas, la vida más lenta, y retrasar el uso de la tecnología no es porque sea mala, es porque son unos años en los que
es importante que desarrollen sus habilidades sociales, que aprendan lo que es realmente tener un amigo, para luego poder tener seguidores, para luego poder tener likes y para luego poder asumir eso con una cabeza y con una madurez donde sean capaces de gestionar la tecnología y no la tecnología quien los gestiona a ellos. Y porque también, si no pasan pasan demasiado tiempo pegados a tecnologías que luego van a ser obsoletas, hay cosas tan propias de los años de la maduración de la persona que no van a desarrollar y que nosotros como padres tenemos que procurar que desarrollen y que desarrollen a través del deporte y que a través del deporte vayan aprendiendo el sentido del esfuerzo, el sentido del compañerismo, el sentido del grupo, el sentido, en definitiva, de ser personas, que vayan aprendiendo a tener una serie de hobbies, aficiones, que descubran el valor de pintar. Es que cuando un chaval aprende el valor de pintar un cuadro, que es despacio, que lleva tiempo, que tiene su punto de frustración, pues eso después le va a ayudar ciertamente a ser mejor persona. Y lo que queremos es que sean felices. Y a veces, cuando los chavales están demasiado enganchados en la rapidez de lo inmediato, lo que tenemos que hacer es pararlos y quitarles eso para que puedan mirar hacia otro lado, no estén mirando constantemente la sombra, puedan mirar a otro lado y descubrir en el esplendor de la realidad lo que atrae. Y lo que atrae es la belleza. Y esa es nuestra tarea como padres, a veces quitarles las sombras que tienen delante para que puedan mirar a otro lado y puedan así desarrollarse como personas en una edad que es única y que lo necesitan. No sé si he contestado a tu pregunta. Una parte. ¿Cuál es la que no? Yo creo sinceramente que los padres llevamos una carga, tanto educativa como vivencial, muy importante, y que la educación no nos ayuda en absoluto. Entonces, para conseguir, y la tecnología menos, por supuesto, porque la tecnología está enfocada a un servicio y a una productividad, y no está enfocada a una educación en valores, ni en humanidad, ni en compañerismo, ni en nada de esto. Entonces, esta época crítica que comentaba, entre 0 y 12 años, entiendo que deberíamos tener un enfoque educacional completamente diferente, porque si en la escuela se utilizan los recursos tecnológicos a todos los niveles, ¿cómo puede ser que cuando llegues a la puerta de tu casa le digas a tu hijo, no, mira, para con la tecnología porque a ti lo que te va a hacer madurar es esto, esto y esto? Entonces, quiere decir que el proyecto educacional y el proyecto tecnológico tienen que ir de la mano. No entiendo que desde las compañías tecnológicas no se creen productos que ayuden a la maduración de las personas en valores también. Es decir, que de alguna forma se adapte la tecnología y no tengamos que nosotros adaptarnos a la tecnología. Es decir, la tecnología yo siempre la he visto como un instrumento, no como el fin. Pero al final lo que acabamos es adaptándonos a la tecnología. Entonces, sí. Mi reflexión va por ahí, ¿no? Quiere decir que... A ver si consigo contestar lo que no he conseguido. La tecnología es muy difícil que enseñe humildad. La tecnología es muy difícil que enseñe fortaleza. La tecnología es difícil que enseñe todos esos valores. Hablabas de que los chicos están constantemente con tecnología en la escuela a esas edades. A lo mejor lo que teníamos que hacer desde las APAs es lo que hacían y lo que hacen los grandes empresarios de Silicon Valley, que socialmente su obligación como empresarios es vender más tecnologías, pero después no las quieren para sus hijos, porque lo que quieren es que sus hijos desarrollen esa creatividad detrás de las pantallas, no delante. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a lo mejor es por decir, no, la escuela está para formar personas y
Con la tecnología lo que se hace es que el niño no es el protagonista de su educación, es el programa que lo va llevando. Y a lo mejor lo que teníamos que hacer es, como tantas cosas, decir en la escuela no. Y para eso están los APAs, para empezar a protestar y a decir que no queremos eso en las escuelas para nuestros hijos pequeños, porque nuestros hijos pequeños lo que necesitan es un adulto de referencia, que es el maestro, que es el que le tiene que enseñar a interpretar la realidad, que no solo le tiene que enseñar matemáticas, le tiene que enseñar a vivir. Entonces, eso por una parte. Y la tecnología, como decía, es un ladrillo, es un instrumento. Si a lo mejor ya en la situación en la que tenemos es que tienen mucho en el colegio, tenemos que ser capaces de enseñarles el esplendor de la realidad. Tenemos que ser capaces de coger a nuestros hijos, irnos al campo, pasear por el campo, y de repente nos empezamos a dar cuenta cómo cuando estamos subiendo un monte empiezan a hablar, empiezan a explicar, podemos conversar de cosas que hemos visto, de cosas que nos han pasado, que en el fondo toda esa conversación y todo ese diálogo conforma la manera de ir entendiendo la realidad y la manera de ir interpretando la realidad de lo que sucede en el colegio, de lo que sucede con los amigos, de lo que sucede con tal. Y esa manera de ir interpretando la realidad lo que les va a ir generando es ese apego con el cuidador, con el responsable principal, que en el colegio será el maestro, en casa los padres, etcétera, etcétera, que les va a ir orientando en esas habilidades que necesitan para ser personas. Porque cuando somos personas, después somos capaces de poner los ladrillos bien y utilizar los ladrillos bien y utilizarlos de una manera positiva y de una manera que nos ayuden a hacer las tareas mejor y a utilizar una tablet porque tomamos notas más rápidas. Bien, si eso no es malo. Si lo malo es utilizarlo mal y utilizarlo de una manera en la que solo vea sombras en mi vida y no sea capaz de ver el esplendor de la realidad. Ese es nuestro trabajo como padres, ser capaces de mostrar el esplendor de la realidad, que al final es lo que despierte su atención y su atracción para, en el fondo, ser mejor personas y que sean más felices, que es lo que queremos todos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la conferencia y muchísimas gracias al Instituto Berit por tratar este tema, que yo creo que es el reto de todas las familias. Yo creo que es el reto del siglo XXI. Yo me había leído el libro y me ha gustado mucho volver a revivirlo y yo creo que has hecho una muy buena síntesis con también aportaciones personales, o sea que está muy bien, ¿no? Yo estoy filosóficamente de acuerdo, pero me gustaría hacer dos comentarios, ¿no? Primero, esto de aislar a los niños, a nuestros hijos de la tecnología, ¿es posible? Y esa sería la primera pregunta. Y si es recomendable del todo, ¿no? Es decir, y empiezo por lo primero y me gustaría saber un poco tu opinión. Primero, ¿es posible? Claro, realmente ahora muchas casas ya no tienen teléfono fijo. Las nuevas casas ya empieza a ser un poco absurdo tener teléfono fijo cuando en el fondo el móvil es mucho más eficaz. Y claro, ya en tu casa, si solo tienes móviles, lo normal es que un niño pequeño lo vea y lo quiera tocar y luego además tú estás pendiente siempre del correo electrónico del trabajo, de un grupo de WhatsApp que tienes con tu familia, o sea que también ahí sí que o con amigos entonces, claro, al final yo veo que no solamente está la dificultad de que el entorno en el que se mueven tus hijos pues van a tener móviles, van a tener tablets en el colegio, etcétera, sino que tú mismo en casa tienes un móvil táctil, ¿no? Un smartphone, y entonces él pues lo ve y entonces pues te pasa un amigo un vídeo y tú ves el vídeo y entonces él pues coge un vídeo de YouTube y no sé, o se pone muy nervioso y dices, mira, pues mira esto, que aquí hay un animalito y tal. Entonces, quiero decir, que hasta qué punto es posible realmente, si la tecnología está metida, o sea, que en el fondo los, entre comillas, malos, o el problema casi está en casa, o sea, es decir, no es tanto, no solamente las escuelas o los amigos, que tú mismo tienes un poco es muy difícil desapegarte del móvil, ¿no? Y tampoco vas a cerrar el móvil, igual le pasa algo a tu madre y no tendrás al día hasta el día siguiente, o sea, quiere decir que al final lo necesitas, ¿no? O sea, esa es la primera reflexión, si es realmente posible. Y luego,
Te contesto la primera Vale. y luego me preguntas la segunda, sobre todo porque no me pierda. Bueno, pues lo que nos has comentado son las verdades del barquero, ¿no? Has hecho una descripción de una evidencia. Y mi respuesta es que todo es una buena ocasión para educar. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si te lo consigo explicar. La tecnología la tenemos en casa, ¿no? Hay gente que no tiene televisión en casa, pero vamos, lo normal es que haya una televisión, haya un... ¿no? Y los niños, como hemos dicho, reproducen nuestro patrón de conducta. Entonces, si nosotros estamos todo el día viendo la televisión, pues ellos tendrán a ver la televisión. Y si ellos ven que papá está nervioso con el móvil porque le están escribiendo de trabajo y tal, pues ellos, el juguete que quieren cuando van a la tienda de juguetes es el móvil chiquitito para estar haciendo lo que hace papá. Y si papá está con el ordenador trabajando, pues quieren el ordenador de juguete para ponerse, porque reproducen el patrón de conducta. El que reproduzcan el patrón de conducta también tiene sus puntos positivos. Eso, a ver cómo te lo explico. Me contaba una anécdota, ¿no? Un hombre donde decía, llegaba al colegio indignado, ¿no? Decía, me han traído, han dicho al niño que pinte a sus padres y a mí me ha pintado tumbado en el sofá, ¿no? Y dice, yo que estoy todo el día trabajando, ¿no? Estoy todo el día trabajando y tal, me mato a trabajar y de repente va el niño y me pinta tumbado. Dice, claro, ¿qué es lo que ve el niño? Está todo el día trabajando, pero cuando llega a casa se tumba en el sofá, ¿no? Y si usted quiere que su hijo lo pinte de otra manera, pues va a tener que estar unos cuantos meses levantado del sofá. ¿Esto a qué viene, no? Un poquito de el uso que hagamos nosotros de la tecnología tiene que ser coherente con lo que vivimos, ¿no? Y entonces, desde muy chiquititos, si estamos comiendo, no se contesta el móvil. Y por las noches los teléfonos se quedan cargando en el salón. Los despertadores, pues hay despertadores, ¿no? Con eso estamos fomentando pues lo que es en la comida, en las cenas, no hay tal. Igual que en la televisión, ¿no? Cuando nos llega algo en el móvil y lo vemos, pues es la oportunidad de juzgarlo y de criticarlo, ¿no? Y decir, mira qué vídeo más bonito, qué cosa más bonita nos ha mandado fulanito, ¿no? O mira, estos no paran de mandar tonterías y tal, así que esto lo borro, o esto, ¿sabes qué? Lo silencio, ¿no? Mira, por ejemplo, mis hijos lo saben, papá tiene chats silenciados por un año. No. Cuando llegue el momento, el domingo, vemos los chats, los comentarios que han puesto los amigos y los miramos así, y si son interesantes los miramos y si no, no los miramos. Porque tenemos que ser capaces de educar esa atención, de decidir qué es lo que vale la pena mirar y qué es lo que no. Tenemos que aprovechar toda ocasión para educar, a decir, vamos a mirar lo bello, lo bueno, lo que nos hace crecer, lo que nos construye, lo que vale la pena. Y lo que no vale la pena, pues en casa no lo miramos. Entonces, ¿aislarnos? No, pero enseñar a educar con sentido, ¿no? A explicar muchos porqués y para qué es de las cosas. Y a nosotros llevar una biografía coherente con lo que decimos, porque si no, es papel absolutamente mojado, ¿no? Estaremos todo el día pintados en el sofá. Es decir, no lo podemos aislar, pero también es una buena ocasión para educar. Todo es una buena ocasión para educar. Los primeros, nosotros mismos. No sé si te contesté. Es una muy buena respuesta. Bueno, un poco, porque decía, si la tecnología es posible aislarnos de ella, que yo creo que no, pero has dicho una muy buena respuesta, y si por otro lado es recomendable. Y entonces me gustaría, esto más que una pregunta, igual es un comentario, aunque también me gustaría saber tu opinión. A ver, yo he tenido alguna experiencia curiosa, tengo unos primos que, bueno, unos tíos pues que pues eran hippies, de estos hippies de los años 70, pues que luego se hacen más mayores y tienen hijos, lógicamente, ¿no? Y entonces, pues yo tenía unos tíos así y unos primos así, entonces les educaban sin televisión. Y cuando venían a mi casa,
pues ellos lo que querían ver era la televisión, los niños. Y estaban deslumbrados porque ahí hubiera un anuncio, ¿no? Y a mí me impactó mucho porque me pareció terrible. O sea, quiero decir, madre mía, pero estos niños... O sea, quiero decir que evidentemente... O sea, y lo que quiero decir es que creo que la virtud está en el centro, ¿no? Quiero decir, o sea, en el medio, en el punto medio, porque, claro, lo otro, esos niños no socializaban porque en cuanto veían un aparato que sus padres se lo prohibían en casa, rápidamente iban ahí enganchados, ¿no? Otro ejemplo... estuve en una casa en Inglaterra donde también los padres pues tenían un poco esta filosofía un poco más hippie, ¿no? Y tampoco había casa, lo que había era una televisión con vídeo, pero no tenía antena. Pero el padre, cuando la madre se iba a comprar, ponía el televisor en el fregadero y podía conectar el cricket y me decía, David, esto ni se te ocurre decírselo a mi mujer, por favor. Y me pareció, a mí me impactó mucho también, porque me pareció un poco triste, ¿no? Quiero decir que también... O sea, quiero decir que son extremos, ¿no? Que yo creo que también conviene alejarse de ellos. O sea, entendiendo que, por supuesto, comparto todo lo que dices, ¿no? Es decir, que la educación no te la va a dar la televisión, ni mucho menos. Pero claro, también, si a tu hijo le privas de saber lo que... O sea, evidentemente estoy de acuerdo que la tecnología se vuelve obsoleta, todo eso es verdad. Pero si le conviertes en una especie de alienígena... ¿no hay un riesgo también en eso? Porque a mí me daba mucha pena ver estos primos, que nunca tuve mucha relación con ellos, pero no lo sé, es un comentario también. Sí, como te comentaba antes, me parece muy razonable. El tema no está en el prohibir o en el no prohibir. Para mí el tema está en el crear una cultura, ¿no? Y en el crear una cultura donde la convivencia y el desarrollo de valores humanos sea lo primordial. Las normas ayudan, ciertamente ayudan. Entonces, las normas ayudan y además ayudan cuando están motivadas y cuando tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, entre semana no usamos dispositivos, porque es que entre semana, entre hacer los deberes, las actividades extraescolares, que tengamos nuestras cosas en orden y tal, es que no tenemos tiempo para más. No es que sea malo, es que el tiempo que tenemos que dedicar entre semana es a otra cosa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El prohibir no es un prohibir por prohibir, es un prohibir con sentido, porque en la medida en la que hagamos las cosas con sentido, favorecemos lo que llamaba la autora ese lugar de control interno desde el cual tomamos las cosas. Y en la medida en la que hacemos las cosas con sentido, vamos generando una cultura familiar, propiciada, en primer lugar, desde el ejemplo de los padres, ¿no? Demonizar la tecnología, yo creo que desde el principio lo he dicho, no, si es buena, lo que pasa es que es una herramienta para usarla bien, ¿no? Entonces, el ver la televisión es muy buena, nos permite ver en un momento dado unas películas preciosas o un partido de fútbol que nos hace a todos mucha ilusión, etcétera, fenomenal. Ahora, si nos vemos todos los partidos de fútbol que ponen a la semana, pues es que a lo mejor no es lo que más te está construyendo como persona, ¿no? Y has dicho una cosa que no me ha gustado, que es lo del punto medio. Porque por el punto medio se nos cuelan tantas cosas, ¿no? Lo que nos va vendiendo el mundo tantas veces es que yo creo que el tema no es el punto medio. El tema es lo que tiene sentido y lo que me construye más como persona y que lo que nos construye más como familia, como queremos ser, ¿no? Ciertamente no queremos ser bichos raros, pero tampoco queremos vivir la vida en el punto medio entre la irrelevancia y el hacer las cosas porque sí, que no sé por qué las hago, porque está de moda, porque lo hago todo el mundo, y entre el sentido. No quiero vivir en el punto medio de eso. Quiero vivir en el sentido, porque el sentido es lo que me conforma como persona, lo que me hace vivir la vida como la quiero vivir.
Entonces, a veces cuidado con el punto medio que nos lleva a negociaciones que no son las nuestras, ¿no? Eso es un poquito lo que se me ocurre a... Muy bien. Yo creo que agradecer tanto la charla como las respuestas, como la presencia. Seguiríamos hablando de cada caso y no terminaríamos, ¿no? Pero yo creo que está puesto un poquito de luz de por dónde podemos ver, cómo podemos dirigirnos y qué tomar importancia y qué no. Como decía, no hay que demonizar estas tecnologías, sino que estén a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ellas. Así que agradeceros la presencia, vuestro apoyo y transmitiros, compartir vuestra formación con los demás para que seamos mejores personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.